Familia, gracias por compartir la tarde con nosotros, 8.3 Televisión Abierta. Bueno, tenemos temas médicos, por supuesto, y ya se encuentra con nosotros el doctor José Antonio Bandillo. Es correcto, ¿verdad, doctor? Sí. Nos va a hablar sobre adicciones y consumo de drogas. Doctor, muy buenas tardes por estar aquí con nosotros. Miren, en La ahorita Voz de la precisamente el día 31 de agosto se celebra el Día Internacional de la Sobredosis. Y como tema principal en las adicciones, el tema de la sobredosis, por definición, se define que es todo consumo prescrito, pero consumido con un exceso. Entonces aquí tenemos adicciones desde lo que es medicamentos controlados, como puede ser benzodiazepinas, opioides, antidepresivos, y es la situación que tenemos, que siempre y cuando sea prescrito por un médico, pero bajo la supervisión, está en Regulado. forma adecuada. Pero aquí la situación es cuando el paciente o una persona consume en exceso alguna prescripción en forma inadecuada. Y de ahí primero se va a manifestar una tolerancia y esto quiere decir que va a empezar a requerir más medicamento para tener un efecto. Y la sobredosis va a ser cuando se excede y ya hay una pérdida del estado de alerta, puede haber compromiso respiratorio, compromiso neurológico y finalmente con un desenlace fatal. Doctor, ¿y cómo le hace el paciente justamente para pedirle a ustedes una receta con más medicamento? ¿Eso está permitido o de qué manera lo suministran ustedes? Justamente hablando de esto que me estaba explicando. Hay reglamentos y hay condiciones específicas para mandar un medicamento controlado, como pueden ser opioides, analgésicos. Están regulados por la Secretaría de Salud y están prescritos habitualmente por un médico de cuidados paliativos o un anestesiólogo que requiere su título, su cédula y un recetario especial que inclusive lleva un código de barras para que el medicamento sea suministrado en forma prescrita por la dosis, los días y el tiempo definido, que puede ser de una semana, 3 días, un mes, etcétera. ¿Estos pacientes pueden conseguir estos medicamentos digamos, sin receta médica? En el sentido estricto de la palabra, está regulado. Okay. Pero desgraciadamente siempre hay lagunas o hay recovecos que finalmente, debido a la corrupción y otras situaciones anómalas, pues es factible de que cualquier persona en alguna circunstancia pueda obtener esos medicamentos controlados de forma irregular. ¿No? Qué lamentable, porque se supone que el medicamento regulado por parte de ustedes, los estudiosos, los médicos, que están pues tratando de que el tratamiento vaya disminuyendo, sí, en lugar de aumentar, ¿no? Justamente. Sí, por ejemplo, en los pacientes adictos se lleva a cabo terapias, ya sea individuales, terapias grupales, incluso hay se le va suministrando un medicamento análogo o similar, pero con menor, digámoslo así, con menor potencia, claro. para que el paciente, bajo un programa de rehabilitación, vaya dejando el medicamento, la droga. La droga la vaya suspendiendo de forma gradual, porque esto no se puede hacer de una forma tajante de el día de hoy deja de consumirlo. Eso no es posible, sí, claro. Porque finalmente el paciente experimenta lo que es un síndrome de supresión. Eso quiere decir que ante no tener el medicamento con el que está ya habituado, tiene un síndrome de privación y tiene taquicardia, ansiedad, desórdenes, inclusive desórdenes psiquiátricos. Entonces debe ser disminuyendo de forma paulatina. Inclusive en Estados Unidos y en algunos lugares de Europa hay lugares específicos para ese tipo de pacientes que están regulados de tal forma que van en rehabilitación, se les va dosificando su droga o la que consuman, pero hay programas que van disminuyendo la dosis por otros análogos con menor toxicidad. Claro, y finalmente son exitosos, pero eso sí depende de un grupo multidisciplinario, del paciente, de la terapia y de las redes familiares que tenga el paciente para que sea
un círculo virtuoso y Claro. finalmente esa persona de ese tipo de adicciones puede salir. Claro, y termine con ese tratamiento y se pueda sentir mucho mejor. Doctor, ¿cómo estamos en México en cuestión de este tipo de problemas donde ustedes tienen que suministrar este tipo de medicamentos? ¿Cuáles son los tipos de enfermedades, por ejemplo, donde utilizan este tipo de medicamentos? Habitualmente lo más común es el alcoholismo y ahorita en boga está lo de el uso de fentanilo, que es un opioide bastante fuerte que deprime el sistema respiratorio y literalmente al paciente se le olvida respirar. Ahorita, por ejemplo, en el condado de Los Ángeles, los policías o primeros respondientes traen en su equipo un equipo de naloxona. La naloxona es un antídoto específico para los opioides y lo traen en un tipo de aerosol que es para vía nasal, se le ponen 2 o 3 disparos y el paciente revierte Reacción. el efecto de los opioides y el paciente despierta. Y en tanto da tiempo de que llegue la ambulancia y el paciente sea trasladado a una sala de urgencias para hacer la desintoxicación y o el manejo de soporte. Doctor, híjole, qué cosas. Tiene que venir más seguido para que nos explique un poquito más de este tipo de especialidades. ¿Su especialidad, urgenciólogo? Soy médico urgenciólogo y toxicólogo clínico. Toxicólogo clínico. Doctor, Y pues... algo importante, perdón, que tenemos ahorita sobre los pacientes con sobredosis es la punta de un iceberg. Entonces, los pacientes que finalmente tienen este tipo de sobredosis o finalmente fallecen, el grupo está, y más en México, no está documentado al 100%. Entonces, sabemos de pocos casos, pero hay un subregistro y no hay un control adecuado. Es correcto. Entonces, lo que más preocupa y incluso se maneja como un problema de salud pública. Así es, doctor. Pues ahí vemos, mire sus números telefónicos, ahí vemos el Centro de Información Toxicológico, 5554-546807. Ahí pueden contactar al doctor José Antonio Bandillo. Muchísimas gracias por estar aquí en La Voz de la Ciudad. Yo le agradezco mucho la información y sobre todo este panorama tan amplio que nos está dando y pues la familia, por favor. La familia es tan importante para que podamos de alguna u otra manera pues evitar este tipo de consumos. Sí, con la información y con la orientación de los niños y los adolescentes que están en una situación muy lábiles o con problemas que tengan de la infancia, con abuso, violencia. Sí, están vulnerables, maltrato. doctor. Muchas gracias, doctor, aquí en La Voz de la Ciudad. Gracias.